Bienvenidos a Piensa en Esto. Hoy queremos comenzar una nueva serie, Pelea por tu familia. Tenemos el privilegio de tener un ministro invitado en nuestra iglesia, el hermano Jason, que está aquí. Él nos va a enseñar dos cosas hoy. El rol de un papá y el rol también de un esposo y por qué los dos son tan importantes según la Biblia. Entonces, hermano Jason, por favor explíquenos por qué esos dos roles son importantes según la Biblia. Gloria a Dios. Primeramente, muchísimas gracias, hermana Tabita, ¿verdad?, por permitirnos estar aquí en este espacio. De manera a toda la audiencia, muchísimas gracias por vernos. El porqué del rol del esposo es importante en la Biblia. Nosotros como esposos tenemos un papel muy importante y un rol muy necesario bíblicamente. Dios nos puso como cabeza del hogar y no como dictadores. Nosotros brindamos seguridad, dirección. Nosotros también ejercemos trabajos en la casa, ayudamos y muchas otras cosas más. Uno de nuestros trabajos es el de ungir nuestros hogares y orar por nuestras familias. En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 21 en adelante, vemos cómo Moisés llama a todos los sacerdotes y les da instrucciones y les dice que unten la sangre del cordero en los dinteles y en los postes de sus casas. También Colosenses 3, 18 y 19 dice de la siguiente manera: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Amén. Y también continúa diciendo en el verso 19: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Gloria al Señor. El trabajo de nosotros es amar a nuestras esposas y a nuestra familia. Muchas veces escuchamos quejas de las esposas que dicen: este hombre me trata como una ama de llaves. Wow. Y cosas similares, ¿verdad? Así es. Eso sucede, es muy natural, claro ¿ven? sí. Son cosas muy naturales y son cosas que suceden en el diario. Y aquí es donde viene el problema, aquí es donde vamos a hablar del problema. El problema es que la palabra de Dios no es un buffet, no es algo que escogemos de aquí y de allá. Y ahí es donde está el problema. Hay que seguir cada parte de la Biblia, claro que sí. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Escogemos la palabra como un buffet que podemos escoger lo que queremos y listo. La Biblia nos exhorta a que tratemos a nuestras esposas como vaso más frágil, ¿verdad? Eso es lo que nos exhorta la palabra de Dios. No simplemente que ella se someta, sino que también nosotros la tratemos como vaso más frágil, como dice Primera de Pedro 3 al 7. El problema es que siempre miramos la escritura que dice en Colosenses, que la acabamos de leer hace unos minutos atrás, que dice: esposas, someteos a vuestros maridos. Y ahí nos quedamos y nos paramos en ese contexto, en ese punto, sin acordarnos de lo otro que dice la palabra, ¿verdad? De igual manera, siempre veremos que cuando escogemos partes o versos de la palabra, de la Biblia, y no toda la Biblia, si no agarramos toda la Biblia, veremos conflictos por causa de ese buffet espiritual. Si nosotros queremos ser excelentes esposos y excelentes padres, debemos de escoger la palabra total y tal cual como está escrita. Tú dijiste algo muy importante y dos palabras que me encantan mucho, pero también es que quiero que tú expliques más de eso porque a veces confundimos eso con la manera que la Biblia lo enseña. La primera era vaso frágil y la segunda era someterse. Entonces quiero que tú nos ayudes a entender esas dos frases y definirlos bien para que podamos tener eso claro en nuestras mentes, porque el mundo enseña esas dos palabras diferentes, pero la Biblia explica de una manera que es verdad. Entonces explícanos qué significa vaso frágil y someter. Claro, primero, utilizando el primer contexto, el sometimiento no simplemente es subyugar, caerle arriba a nuestras esposas o a nuestra familia, ¿verdad? Yo soy el padre, yo soy el cabeza del hogar y yo quiero que tú hagas esto y esto. No es mandar. No es mandar, o sea, no, se trata de instruir, de llevarlos a cada uno de ellos. O sea, ellas también tienen sus opiniones, ustedes tienen sus opiniones y nosotros como esposos también deberíamos de escuchar esas opiniones. ¿Por qué razón? En algún momento y en algún punto esa opinión va a ser muy acertada para nuestras vidas y no simplemente que nosotros como hombres queremos imponerlo, ¿verdad? Entonces la esposa tiene voz en la casa. Claro, Sí. totalmente. O sea, si la esposa no tiene voz, no tiene esa
seguridad de que pueda hablar con su esposo de algo, ¿cómo entonces nosotros, cómo ella va a ser esa ayuda idónea en nosotros? Wow. ¿Cómo puede ser ella entonces si nosotros no tenemos esa voz de parte de ella? Ellas son las personas más perfectas, yo diría básicamente cualificadas para poder exhortarnos. Amén, gloria al Señor. Cada esposa es perfecta para su esposo. Sí. Amén. Amén. Y lo necesitamos, ¿verdad? Necesitamos eso de ellas, ¿verdad? Que nos hablen, que nos dejen saber, lo hiciste bien, lo hiciste mal, o necesito que esto podamos hacerlo. Nosotros vamos a escucharlo, vamos a orarlo, Señor, realmente actúe bien, actúe mal. Y esa voz, esa conexión que nosotros como hombres tengamos con Dios, nos va a dejar saber, ella tenía razón. Porque si el hombre está sometido a Dios, la esposa puede estar sometida al hombre. Si el hombre no está sometido a Dios, entonces ¿a qué se va a someter? A un yugo muy desigual. Amén. Entonces me habías comentado, el segundo punto era el vaso frágil. Gloria al Señor. Y yo creo que pues ahí complementamos los dos, porque si sabemos escucharla como vaso frágil, mira qué cosa interesante. Muchas veces nosotros vemos el contexto de un vaso frágil, pero hay algo muy importante con el cristal. El cristal, hay un cristal que se llama el cristal soplado y se trabaja de una manera muy particular, es soplando ese cristal. Ese cristal es tan frágil que si tú lo dejas caer un poquito se rompe. Y de igual manera así es la relación. Si tú pones a hacer cosas que no convienen, por ejemplo, estar mirando cosas en tus redes sociales que no convienen, eso son cosas frágiles. ¿Por qué razón? Si al tú entrar ahí, tú sabes que te estás dañando tú, y si tu esposa te ve haciendo eso, la vas a dañar a ella como un vaso frágil, vas a dañar la relación, van a comenzar dudas, confianza, van a comenzar a suceder muchas cosas en ese entorno como vaso frágil, es delicada. La relación es una relación delicada. Cuando uno comienza, nosotros no podemos pensar que somos nosotros y ya, somos todos, ¿sabes? Ella, yo, cuando llegan los hijos, ¿sabes? Y tenemos que cuidar eso. Una sola carne. Y que tu esposa sí sabe, mira, está dando. Claro, pero ella es mi media mitad, ¿no? Sí, ella es mi media mitad. Amén. Entonces, nosotros como papá influimos sobre la vida espiritual y lo natural en nuestra familia. Yo quiero darle unos datos muy importantes del por qué la importancia de nosotros los hombres. El mundo quiere cambiar eso, pero hay una importancia muy grande y hay unos datos muy interesantes. Un estudio dice que si un niño llega a ser cristiano o llega a los pies del Señor, el 3.5 de su familia puede lograr entrar a la iglesia. Amén. De igual manera, si su madre viene a Cristo primero, aumenta un 17%, es algo considerable. Podemos ver que cuando mamá llega a los pies del Señor, su hijo tiene que seguir, va a continuar, porque casi siempre los hijos andan con mamá. Es obvio que va a haber un 17%, pero miren qué interesante cómo aumenta la cifra. Si el papá viene a Cristo primero, aumenta un 93%. O sea, vemos aquí la importancia, el valor de que papá llega a los pies del Señor. Esa es la importancia. La influencia más grande. Pues mucho, hay una influencia, hay un impacto donde vemos que el Señor nos ha utilizado para que nuestras familias lleguen a Él. Amén. Así que eso es muy importante. Y de igual manera, la asistencia, cuando la familia se queda, cuando mamá y papá mantienen sus pies firmes en el Señor, aumenta que los hijos se mantengan en el camino del Señor un 72%. O sea, que tenemos una victoria básicamente ya ganada, porque nosotros como pareja ahora mismo con un papá estemos perseverando en el Señor, no importando las situaciones, las circunstancias, no importando nada de eso. Vemos cómo el Señor nos da la oportunidad de ver a nuestros hijos crecer. De igual manera, si solamente papá se mantiene un 55%, pero si aún va y viene bajando, pero si solamente mamá se mantiene, baja un 15%. Es muy poco. Entonces, si solamente los hijos son los que se mantienen, solamente se va a mantener a un 6%. Estamos viendo cómo las cifras van cambiando. Entonces, sin los papás, o sin el papá o la mamá juntos, es casi imposible que se vayan a quedar los niños. Es necesario. Entonces, el enemigo ya ganó. Ya el enemigo ganó. Básicamente, necesitamos nosotros como familia primero estar firmes en el Señor. Como padre, yo estar sometido al Señor, estar firme en el Señor, ella como mi esposa sometida, y vamos a ver grandes victorias. Cuando alguien, la palabra dice que un hilo de 3 nudos, ¿sabes? De un solo nudo puede romperse fácil, pero cuando estamos unidos y el Señor está entrelazando todo esto, nuestra fuerza es aún mayor. Amén.
Entonces, hablando de esto, tú dijiste estadísticas tan importantes y cómo el papá tiene un rol muy grande en la casa. Entonces, ¿puede explicarnos el por qué según la Biblia, para explicar a la audiencia por qué el papá es tan importante estar en el hogar? Nosotros los papás tenemos que ser decorosos, tenemos que ser padres que busquen de la palabra primeramente el Señor, que vean lo que el Señor nos está tratando de enseñar, de administrar, que seamos padres honestos, genuinos, que seamos lo mismo en la casa del Señor como Así fuera es, de ella, que seamos, si oramos en la iglesia, que oremos en nuestras casas, que si ungimos en la iglesia, ungimos nuestros hogares, que realmente en nosotros como padres, nuestros hijos no puedan ver una doble cara. Muchas veces nuestros hijos dejan de servir en la iglesia y vamos con problemas a donde nuestro pastor, vamos con problemas a donde diferentes personas llevándolos, diciendo que no me quieren hacer caso, no aquello, no lo otro. Realmente tú estás sometido primeramente a Dios, a su palabra, estás sometido al varón de Dios, estás creyendo lo que estás leyendo. Cuando nosotros tenemos todos esos estándares bastante puestos en su lugar, bíblicamente hablándolo, vamos a ver grandes victorias en el Señor. Pero si todos estos estándares que la palabra nos enseña, los tenemos unos aquí solamente porque son donde me ven, pero allá afuera yo hago otra cosa, automáticamente ya rompimos la línea de la santidad, rompimos la línea del creer en el Señor y vamos a creer una doble moral. Y me imagino que eso trae confusión en la casa. Y me pasa así en la casa, pero está en la iglesia otra persona. Entonces eso trae mucha confusión, ¿verdad que sí? Bueno. Y el primer ministerio que el Señor nos ha dado a nosotros es la familia. Amén. Ese es el primer ministerio, esa es la base de todo esto. O sea, por eso es que el enemigo anda detrás de cada una de las familias tratando de matar, hurtar, destruir. O sea, él está tratando de hacer eso. ¿Por qué? Porque él sabe que si somos familias fuertes en la iglesia, en casa seremos familias fuertes en la iglesia. Por eso es que él quiere destruirnos, hermana Tabita. Por eso es que él quiere destruir a cada padre, a cada persona, a cada hombre, y está deconstruyendo nuestra manera, nuestro formato, el que Dios nos ha dado. El enemigo lo está deconstruyendo totalmente para poder él meter todas sus cosas y sus aberraciones tanto a la iglesia, tanto a nuestras casas, tanto a nuestros hijos, tanto a las escuelas. Hay muchas cosas sucediendo alrededor de nosotros que nosotros tenemos que ser padres fuertes para poder dejar saber al mundo y a las personas cuando nos vengan, y que nuestros hijos sepan que lo que está bien y lo que está mal está mal. Y la palabra hay que enseñarla para que ellos puedan decir, no, eso mi papá no le enseñó y eso no es Biblia. El mejor ejemplo que tenemos como padre es Dios mismo, para poder ser reflejo de Él en casa, en la iglesia, donde estemos como padres, ¿verdad que sí? Amén, amén. El mejor reflejo es nuestro Señor Jesucristo. O sea, y hay muchos dirán, no, pero es que el Señor Jesucristo no tuvo hijos, claro, pero todos fueron espirituales. Todos son espirituales, porque Él mismo lo menciona, no los dejaré huérfanos. ¿Quién deja huérfanos? El huérfano no es un hijo que deja a su padre, al contrario, es el padre que deja a su hijo. Y el mismo Jesucristo lo menciona en su palabra, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, que es en el Espíritu Santo. Pero como Dios como Padre, Jesús como Padre, no nos quiere dejar solos. Y no hay mejores enseñanzas que cada enseñanza que está en los libros, ¿verdad? En lo que está en la Biblia y que Él nos ha enseñado. Wow. Qué palabra tan hermosa. Muchas gracias por compartir con nosotros hoy. Espero que te haya ayudado esta palabra. Sabemos que tenemos como padres, hay que practicar lo que le dice la Biblia, hay que poner esto en práctica, pues es importante ser reflejo en donde estemos y en el rol que tú tienes como padre. Y también con esposo. Entonces, gracias por escucharnos hoy. Nos vemos la siguiente.